Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno vivido por el Perú entre 1980 y el 2000 ha sido el de mayor duración, el de impacto más extenso sobre el territorio nacional y el de más elevados costos humanos y económicos de toda nuestra historia republicana. El número de muertes que ocasionó este enfrentamiento supera ampliamente las cifras de pérdidas humanas sufridas en la Guerra de la Independencia y la Guerra con Chile, los mayores conflictos en que se ha visto comprometida la nación. Pero ¿cómo fue posible un evento de tal magnitud en nuestro país? ¿Cuáles fueron los factores del conflicto armado interno? Fuimos a preguntar a las personas de qué tanto sabían sobre los factores del conflicto armado interno. Yo creo que por mala información y por un poco de ignorancia también por parte de la gente. Por falta de seguridad de los gobiernos. Las injusticias que veían del Estado, el mal manejo. Falta de comunicación, la falta de descentralización. Un alzamiento el pueblo se estaba alzando contra el Estado debido a que habían fallas o habían ciertas leyes que no se cumplían. Por falta de atención a los más necesitados de los pueblos, digamos, extremos, altoandinos, por la necesidad de tener y no tener apoyo en el gobierno, quizá han querido demostrar de esa manera. Bueno, gracias. Para entender el inicio del conflicto armado interno hay que tener en cuenta diversos factores. Vamos primero con los factores sociales. El racismo influyó en el surgimiento de Sendero Luminoso en el aspecto social porque el Estado ignoró por completo a los campesinos de comunidades indígenas del Perú profundo y obstaculizó a los jóvenes para conseguir trabajo, ya sea en el ámbito profesional u otro. El profesor Emil Beraú nos explica un poco más sobre ello. Sobre esto hay un eterno debate a nivel de historiografía, pero hay quien dice, por ejemplo, que el fenómeno de la violencia política o del terrorismo aquí en el Perú incluso no solamente tiene orígenes hace 10, 15 o 20 años, que en este caso representarían los 70 o los 60. Hay quien plantea que tiene hasta orígenes coloniales, ¿no? Es decir, alguien que vive en el campo, que es excluido, que es considerado menos, más que por la raza, porque se habla ahora de culturas, pero por su color de piel y demás, que es totalmente siempre en la última rueda del coche. Lo peor de todo es que llega un momento en que se lo cree, y lo peor de todo es que en algún momento quiere salir de esa situación. Entonces, no olvidemos lo importante que resulta, lamentablemente, la exclusión o el racismo. Hay mucha gente que producto de ello es que quería ser incorporado a la historia y en ese momento se tomó la violencia como camino. Sendero Luminoso decidió iniciar su guerra del pueblo en los remotos, olvidados y atrasados departamentos de la zona sur de la sierra, donde la pobreza oprimente había profundizado la ira y resentimiento de los campesinos. Según lo sostenido, los indicadores de pobreza muestran que la población de esa región ganaba mucho menos, moría mucho más joven y tenía mucho menos probabilidades de ser alfabetizada o disfrutar de servicios elementales como agua potable y asistencia médica. En Ayacucho, el analfabetismo ascendía al 68,5%, el índice de mortalidad infantil era del 12,8%, el más alto del mundo, y la expectativa de vida promedio apenas llegaba a los 51 años, una de las más bajas. Allí en otros lugares de la región, los campesinos desaventajados también enfrentaron una grave crisis de subsistencia entre fines de la década de 1970 y comienzos de la década siguiente. Con un estado totalmente aristocrático surgieron las reformas de Velasco que derrumbaron la tambaleante estructura latifundista, pero la fundación de cooperativas no redundó en la creación de un nuevo orden rural estable y próspero en el altiplano. Por el contrario, agravó la desintegración socioeconómica, contribuyó a la caída de los niveles de producción y productividad y frustró las expectativas de progreso. Se podría decir que la reforma agraria podría ser uno de los últimos intentos de llevar a cabo desde arriba cambios estructurales. Y cuando llegamos a la reforma agraria o a la época del gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas, para muchos ese era uno de los intentos de poder cambiar auténticamente las cosas. En el sentido de que a pesar de tener buenas intenciones de cambio y de inclusión
y de reformas en algunos casos, el asunto fue de que nunca se les preguntó auténticamente qué es lo que querían y nunca se les dio una auténtica voz. Eso, sumado a muchas faltas de asesoramiento, de capacitación técnica y demás, termina haciendo que lo que tendría que ser una mayor búsqueda de justicia en el campo, termina acrecentando las brechas de pobreza, más migración hacia Lima y al final más descontento, ¿no? Más frustración. Asimismo, hubieron factores políticos que intervinieron en este conflicto. Las políticas represivas del Estado hacia los partidos izquierdistas como el APRA y el PSP trajeron malestar por parte de la población que se identificaban con sus ideales. Estos conflictos generaron que la oligarquía se viese beneficiada debido a que habían sido afectadas por ello. Estos abusos solo generaron rencor y la búsqueda de venganza entre sectores de la población. Fueron precisamente estos odios y rencores los que Sendero Luminoso canalizó. En 1979, el presidente Morales Bermúdez convocó a una asamblea constituyente, donde reformó drásticamente algunas cláusulas de la Constitución Política del Perú. En una de ellas incorporó la legalidad de la participación de los partidos de izquierda marxista. Así, en mayo de 1980, el país pudo elegir un gobierno civil. Este periodo se le llamó el periodo de transición democrática. Primero Belaúnde en su segundo gobierno, que va del 80 al 85, al final mostraba un total desconocimiento, primero de lo que era la realidad del país, porque él consideraba de que el país no ameritaba que haya surgimiento de violencia de ese tipo, y segundo, que se notaba que estaba totalmente ignorante en lo que era materia de cómo afrontar una guerra, en este caso de baja intensidad, porque él no era consciente de que el Perú podría crear situaciones de ese tipo, y más bien lo que hacía era pensar que había un grupo foquista a los Che Guevara de Cuba aquí y que eran más que todo amenazas externas antes que condiciones internas las que generasen ese problema. En el gobierno de Alan García lo que hubo era más que todo abusos de los derechos humanos, no olvidemos el bombardeo, el frontón y demás, pero ninguno de los dos supo leer adecuadamente, primero, la realidad del país y segundo, la forma como afrontar a los senderistas de esa manera. La casi inexistente presencia del Estado como autoridad encargada de impartir justicia se evidenció en ese factor. Los lugares más afectados fueron las zonas altoandinas como Ayacucho, Cusco, Apurímac, donde no se tenía la presencia de un juez. Las agrupaciones senderistas tenían la idea que los pobladores sean los mismos jueces, y esto fue de agrado para ellos. Desde entonces se empieza a impartir la justicia popular encargada por miembros del terrorismo. La autoridad presente era la comunal. Fue circunscrita al ámbito específico de cada comunidad y no fue reconocida ni por el Poder Judicial ni por la Policía Nacional. En este contexto, los comisarios de Sendero Luminoso administraron una justicia sumaria. En los denominados juicios populares, los mandos senderistas utilizaron castigos físicos en los casos de delitos comunes y una bala en la cabeza o una cuchillada en el cuello para los delitos más graves. El factor económico también es imprescindible para explicar el inicio del conflicto armado interno. La paga por los servicios prestados de los jefes hacia sus trabajadores era muy baja a comparación del sueldo en la capital. Se consideraba a los indios o pobladores sin estudios como mano de obra barata. El centralismo, en Lima, se abrió paso en el país como producto de sucesivas transacciones entre industriales gamonales y oligarcas. La evolución burguesa que hoy tiñe todo el edificio social no puso fin a los problemas surgidos con la conquista y continuados bajo la República. De más está decir que si se asume que el Perú es Lima, y de más está decir si la gente en el campo ha sido constantemente olvidada, y además si existen a su vez rezagos de gamonalismo, es decir, de un trato de servidumbre aún entrado fines del siglo XX en el Perú. Es decir, no es casual que donde más pobreza hay, donde más exclusión hay, donde hasta incluso pervivían condiciones de servidumbre, sean los lugares donde surgió Sendero Luminoso. Finalmente estuvo presente el factor ideológico. La disputa internacional de China y Rusia por la tenencia de la hegemonía del movimiento revolucionario internacional también se vio reflejada en la relación del Partido Comunista Peruano. Es así como ellos se dividen en dos,
prosoviéticos, PC Unidad y prochinos, PC Bandera Roja. La segunda se caracterizó por una tendencia insurreccional maoísta que proponía desarrollar la guerra popular prolongada para la toma de poder. Formaron una nueva organización, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. En 1962, la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga recibe apoyo de países y profesores progresistas. Estos personajes imparten ideologías que son atractivas para la juventud de ese momento. Abimael Guzmán aprovechó su condición de profesor de filosofía para dictar esta ideología maoísta. Que allí mucha gente empieza a educarse teniendo como afán buscar un nuevo conocimiento que le dé certidumbre. Entonces cuando pasan del rechazo a la religión como agente de alienación e ingresan a la universidad y se van a suscribir al marxismo, consideran de que esa es una nueva ciencia, es una verdad todopoderosa, la llegan a convertir incluso en un dogma, pero para ellos era una forma de alcanzar una modernización a nivel de conocimiento.